La Chamullera, uno de los espacios culturales más queridos de Rosario, que quedó marcado para siempre por una botella arrojada desde un edificio. ¿Cómo puede una noche cualquiera cambiar para siempre la historia de un lugar y la vida de una persona? No es una pregunta abstracta, es algo que ocurrió en una vereda del centro de Rosario, una noche cualquiera de 2016. Una noche que había comenzado entre amigos, música en vivo y ganas de pasarla bien. Una noche que terminó convirtiéndose en una de esas historias que la ciudad todavía recuerda, porque detrás de ella hay algo más que un hecho policial. Hay una persona, hay un espacio cultural y una pregunta que sigue sin respuesta. Durante años la Chamullera fue uno de esos lugares que parecían existir gracias a la gente que lo habitaba. Funcionaba en Corrientes al 1300 y por sus salas pasaron músicos, artistas, estudiantes, lectores y vecinos. Había quienes iban a bailar tango, quienes se acercaban a una muestra o quienes simplemente buscaban un lugar donde quedarse conversando hasta tarde. Muchos rosarinos lo recuerdan con cariño, no porque fuera el espacio cultural más grande de la ciudad, ni porque organizara eventos multitudinarios, sino porque lograba algo más difícil: generar encuentros. Pero cuando hoy alguien menciona la Chamullera, casi siempre aparece otra historia, la de Dayana Travezzani. Y entender por qué ambas quedaron unidas para siempre implica volver a una madrugada que cambió muchas vidas al mismo tiempo. La noche del 26 de octubre de 2016 no tenía nada que la distinguiera de otras. Dentro de la Chamullera, la música seguía su curso como tantas veces. Afuera, sobre la vereda, la gente hablaba sin apuro, entre risas, vasos, entre silencios breves que no significaban nada más que una noche cualquiera. Era una escena repetida, de esas que no dejan registro porque parecen no necesitarlo. Dayana Travezzani tenía 24 años y había ido a escuchar cantar a una amiga. Había llegado desde Gobernador Crespo, algunos años antes, para estudiar ciencias de la educación en Rosario. Con el tiempo, la ciudad se le había vuelto propia. Amistades, rutinas, proyectos, una vida que ya no estaba en tránsito, sino en construcción. Esa noche, como tantas otras, estaba simplemente ahí, compartiendo tiempo, dejándose estar. Nada en esa escena parecía anticipar lo que estaba por ocurrir, y sin embargo, desde algún punto por encima del murmullo, algo empezó a quebrar esa normalidad. No era la primera vez que alrededor de la Chamullera pasaban cosas que alteraban la calma. Los responsables del espacio ya habían denunciado agresiones provenientes de edificios cercanos. 8 denuncias, 8 intentos de ponerle nombre a situaciones que no terminaban de resolverse. Pero ninguna de esas noches había llegado demasiado lejos hasta entonces. Hace un tiempito estamos teniendo un problema con un vecino violento que está intentando lastimar a nuestros clientes, a nuestros amigos que vienen acá al lugar, que están afuera o fumándose un cigarrillo o esperando un taxi o esperando a otros amigos para entrar al lugar. Les tira cosas desde la terraza y estamos esperando una respuesta por parte de la justicia, que alguien se acerque a darnos una mano para evitar que pase una desgracia. No mató a nadie de casualidad. Por cada vez que nos han tirado cosas íbamos a hacer las denuncias y bueno, me enteré que las estaban desestimando directamente por falta de heridos. En un momento de la madrugada, alguien arrojó desde un edificio lindero una botella de vino blanco casi llena. La botella cayó directamente sobre la cabeza de Dayana. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo advertencias, no hubo forma de esquivarla. Ella recuerda el golpe, recuerda cómo las piernas dejaron de sostenerla, recuerda que 2 amigos la acostaron sobre el piso y también recuerda algo que suele repetirse en situaciones extremas. Durante algunos segundos, nadie entendió realmente qué estaba pasando, hasta que alguien vio la sangre y entonces cambió todo. A partir de ese momento, la noche dejó de parecerse a cualquier otra. Los gritos comenzaron a mezclarse con los pedidos de ayuda. Sus amigos intentaban hacer espacio para que pudiera respirar. La situación cada vez se volvía más confusa y cada vez más urgente. Dayana contó años después que hubo un momento particular que todavía recuerda con claridad. Sintió que las personas que estaban a su alrededor comenzaban a alejarse, aunque seguían junto a ella, como si una distancia extraña se hubiera instalado entre ella y el resto del mundo. Y en ese instante entendió que aquello era grave. Después llegaron las ambulancias, los hospitales, las corridas, las llamadas telefónicas de madrugada y el miedo. Mucho miedo. La lesión era extremadamente grave. La botella le había fracturado el cráneo. Los informes médicos hablaban de traumatismos severos y hematomas que comprometían seriamente su estado de salud. La cirugía fue urgente. Sus padres tuvieron que despedirse de ella antes de que ingresara al quirófano, sin saber qué iba a pasar después. Y cuando finalmente despertó, llegó el momento más difícil. Abrió los ojos, intentó moverse y descubrió que no sentía su cuerpo más allá del cuello. Años después describiría esa experiencia con una sinceridad brutal. Es muy confuso despertarte y darte cuenta que la mayor parte de tu cuerpo no se mueve. Quería estar muerta.
Hay frases que permiten entender una situación mejor que cualquier explicación médica, y esa probablemente sea una de ellas, porque lo que había ocurrido no era solamente una lesión física, sino el derrumbe repentino de la vida que había conocido hasta entonces. Los meses que siguieron estuvieron muy lejos de cualquier relato inspirador o heroico. Fueron meses difíciles, dolorosos y lentos. Diana pasó 8 meses internada en el IRAR, el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado. Después continuó durante años con tratamientos cotidianos. Tuvo que reaprender tareas que antes realizaba de manera automática. Volver a leer, volver a escribir, aprender nuevamente a relacionarse con su propio cuerpo. Hubo momentos en los que no podía masticar la comida, momentos en los que dependía completamente de otras personas, en los que reconocerse frente al espejo resultaba una tarea difícil. Ella misma lo resumió con una frase que impacta por su precisión: se me estalló la cabeza y la identidad también, porque la discapacidad apareció de golpe, sin previo aviso, y junto a ella apareció una pregunta enorme: ¿cómo reconstruirse después de algo así? La respuesta no llegó de un día para el otro, sino lentamente, a través del tiempo y del aprendizaje, y también la militancia. Con los años, Diana comenzó a estudiar el mundo de la discapacidad para entender mejor su propia experiencia. Lo que empezó como una necesidad personal terminó convirtiéndose en un compromiso público. Escribió un libro llamado Me Proclamo Disca, Me Corono Renga, dio talleres, participó de espacios de formación. Se convirtió en una voz reconocida dentro de la temática y actualmente trabaja en el área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario. Su historia no dejó de estar atravesada por aquella noche, pero ya no quedó definida únicamente por ella. Hay algo que resulta particularmente interesante cuando uno escucha sus entrevistas. Diana no habla desde el lugar de quien logró superar una tragedia, habla desde alguien que aprendió a convivir con una experiencia que forma parte de su vida. Por eso hoy dice que intenta que la tragedia se disipe y que ya no se siente presa de su cuerpo. Su libertad, explica, incluye muletas, férulas, una silla de ruedas, un andador o un scooter, herramientas que le permiten construir autonomía. No es el final feliz de una película, es algo mucho más humano. Es una persona aprendiendo a evitar una realidad que nunca eligió. Mientras Diana atravesaba todo ese proceso, otra historia también estaba llegando a su final, la de La Chamullera. Pocas semanas después, La Chamullera cerró sus puertas y al tiempo su edificio fue demolido. Una empresa había adquirido el inmueble para levantar un edificio y la reapertura prometida nunca llegó. Con el paso del tiempo, el lugar desapareció físicamente de la ciudad, pero no de la memoria de quienes lo conocieron, porque La Chamullera era mucho más que el escenario de una tragedia. Había sido un punto de encuentro para artistas, estudiantes, músicos y vecinos, un lugar donde distintas expresiones culturales convivían bajo un mismo techo, un espacio construido alrededor de algo tan simple y tan difícil de conseguir como la posibilidad de encontrarse con otros. Por eso, cuando Diana supo que el lugar iba a ser demolido, sintió algo particular. Dijo que le dolió porque sentía que terminaban de borrar a la Diana que había quedado en aquella vereda. Y quizás esa frase explique mejor que ninguna otra porque esta historia sigue conmoviendo. El caso nunca fue esclarecido, la persona que arrojó la botella jamás fue identificada y aún hoy todavía continúa impune. Las denuncias, los pedidos de colaboración y las búsquedas no alcanzaron para encontrar una respuesta. Pero quizás el centro de esta historia ya no esté solamente ahí, porque cuando se recuerda a La Chamullera, inevitablemente aparece Diana. Y cuando se habla de Diana, también aparece La Chamullera. Dos historias que quedaron unidas para siempre por una noche violenta. Una representa un espacio que ya no existe, y la otra, una vida que tuvo que reconstruirse desde cero. Y tal vez por eso esta historia sigue resonando tantos años después, porque habla de algo que va mucho más allá de un caso policial. Habla de los lugares que nos transforman, de los encuentros que nos marcan, y de la capacidad que tienen algunas personas para seguir adelante, incluso cuando todo parece haber quedado roto. ¿Conocías la historia de Diana y La Chamullera? Si recordás este espacio cultural o alguna experiencia que hayas vivido allí, te leemos en comentarios. Y si te interesan estas historias de Rosario que todavía siguen dejando huellas en la ciudad, podés suscribirte para acompañarnos en los próximos videos.